Queridos amigos, hermanos y hermanas, sean todos muy bienvenidos a mi canal en este día. Ante todo, deseo a cada uno de ustedes mucha salud, alegría y las mejores bendiciones, porque la vida solo tiene verdadero sentido cuando sabemos apreciar cada instante de felicidad. En estos días recientes, la vida de Huyen y Ye está llena de alegría y prosperidad. El trabajo de ambos avanza de manera fluida, trayendo nuevas esperanzas para el futuro. La mayor dicha llegó cuando Ye logró comprar una motocicleta, un hito importante no solo en lo material, sino también como prueba de su esfuerzo y perseverancia. Esa pequeña moto con su pintura brillante representa el sencillo sueño que había anhelado por tanto tiempo y que ahora se ha hecho realidad. Pero la felicidad no terminó allí. Sus corazones se emocionaron aún más cuando inesperadamente se reencontraron con viejos amigos que pensaban ya lejanos e imposibles de volver a ver. Esa sensación fue como un regalo inesperado del destino, trayendo consigo risas, abrazos y recuerdos de historias que parecían dormidas en el tiempo. ¿Quiénes eran esos amigos? ¿Y qué hizo que esa reunión fuera tan especial? Les invito a sentarse, servir una taza de té fragante y escuchar esta historia cálida y conmovedora sobre la familia de Huyen y Ye. Prepárense para sumergirse en detalles llenos de sorpresas y emociones, donde la amistad, el amor y la felicidad familiar se entrelazan para formar un hermoso cuadro de la vida. Aquella mañana, después de regresar del mercado temprano, Ye conducía su flamante motocicleta mientras Huyen iba sentada detrás. Avanzaban por el camino de diques que conducía a la pequeña casa de ella. El sol apenas se levantaba, derramando una luz dorada y pura que iluminaba los campos de arroz verdes y frescos. La brisa matinal, suave y fragante, traía consigo el aroma de la tierra húmeda tras la noche, llenando sus corazones de calma y energía. Huyen, abrazada a la espalda de Ye, sonreía mientras hablaba de las delicias que había comprado en el mercado, su voz clara resonando en aquel paisaje sereno. De repente, a lo lejos aparecieron dos siluetas en el camino de tierra rojiza. En la luz cristalina de la mañana, parecían solo dos sombras, pero a medida que se acercaban, Huyen y Ye se quedaron atónitos. No podía ser verdad, eran Adam y tú. Vi los viejos amigos que habían pensado perdidos para siempre. Ye detuvo la moto de golpe, sus ojos brillando de sorpresa, y exclamó con la voz entrecortada: «Adam, Tuvi, ¿de verdad son ustedes?» Adam se quedó helado por un instante, y luego su rostro se iluminó con una sonrisa. «Dios mío, Ye, qué inesperado encontrarte aquí». Tuvi tampoco pudo contenerse con la voz temblorosa de emoción. Huyen. En ese momento los cuatro corrieron a abrazarse fuertemente. Las risas resonaron por todo el dique en aquella mañana luminosa, mezclándose con el canto alegre de los pájaros que saludaban al nuevo día. Las lágrimas de felicidad rodaban por sus mejillas, borrando la distancia y los años de separación. Adam tomó la mano de Ye con entusiasmo y dijo: «Tuvi y yo íbamos justo a visitar vuestra casa. Qué increíble encontrarnos en el camino». Los ojos de Huyen se llenaron de lágrimas mientras colocaba la mano en el hombro de Tuvi. «Pensé que nunca volvería a verlos. Y ahora, esto parece un sueño». Tuvi asintió sonriendo dulcemente con una voz suave como la brisa matinal. «Así es, hermana. A veces la vida sabe regalarnos las sorpresas más hermosas». Los cuatro siguieron caminando juntos hacia la casita. El sendero de la mañana, antes silencioso, ahora estaba lleno de voces alegres y carcajadas. Los primeros rayos del sol iluminaban los rostros radiantes de cada uno,
y los campesinos que pasaban no podían evitar sonreír al ver aquella escena tan conmovedora. El paisaje matutino del pueblo parecía cobrar vida a lo lejos, cantaban los gallos. El paso tranquilo de los bueyes se confundía con el murmullo del viento y todo se unía al júbilo de aquel reencuentro inesperado. La naturaleza misma parecía celebrar junto a ellos. Así fue como aquella mañana la casa de Eugene no solo recibió la luz del amanecer, sino también un tesoro mucho mayor, la alegría de recuperar una amistad después de tantos años. Las risas, la calidez y la sinceridad llenaron aquel humilde hogar, inaugurando un nuevo capítulo rebosante de sentido en la historia de Eugene y She. Al llegar a la casa, los 4 amigos no podían ocultar su felicidad. Se sentaron alrededor de la pequeña mesa de madera en el porche, donde la luz de la mañana entraba suavemente creando un ambiente íntimo y acogedor. Una tetera recién preparada desprendía un aroma delicioso, y el vapor que se elevaba parecía envolver aquella reunión con una calidez especial, como si la escena hubiera sido escrita por el destino. Eugene miró a Tubi con ojos aún llenos de asombro y emoción. «Tubi, ¿cómo es que estás aquí?». Ella sonrió dulcemente y respondió con voz suave y afectuosa. «Recién llegué del sur. Tenía tantas ganas de verlos que decidí venir a visitarlos. Cuando llegué al final del camino, por suerte, me encontré con Adam y juntos decidimos venir hasta aquí». Ye rió alegremente con el rostro iluminado por la dicha. «Vaya coincidencia. Yo también los extrañaba muchísimo, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de reunirnos». Adam tomó la palabra. Su voz era cálida, pero llevaba un matiz de disculpa. «La verdad es que hace tiempo quería visitar a ustedes y a la pequeña Maya, pero el trabajo me ha tenido tan ocupado que lo fui postergando. Hoy camino al trabajo me crucé por casualidad con Tubi, que andaba buscando su casa, así que decidimos venir juntos». «Parece cosa del destino». Los 4 soltaron una carcajada y aquella risa clara llenó todo el patio. Pronto empezaron a recordar viejas historias, los días compartidos en el sur, los momentos de apoyo mutuo en las dificultades, los sueños y las promesas de antaño. Los recuerdos fluían como un río, trayendo consigo una mezcla de alegría y nostalgia que humedecía los ojos de todos. Eugene recordó los tiempos duros de sus primeros días en el sur, cuando fue precisamente Tubi quien le tendió la mano y le ofreció un apoyo invaluable. Adam relató aquellas noches bajo la luz de una lámpara de aceite cuando conversaban sobre los estudios y los sueños por cumplir. Ye escuchaba con atención asintiendo y de vez en cuando soltaba una broma que hacía estallar de risa al grupo. La casa se llenó de una atmósfera vibrante. Afuera el sol de la mañana iluminaba cada rincón del patio, los pájaros cantaban incansablemente y sus risas resonaban claras mezclándose con la serenidad del campo. En ese momento, nadie pensaba en el trabajo, en las obligaciones ni en la distancia que los había separado. Todos se dejaron guiar por el corazón, disfrutando cada segundo de aquel reencuentro tan inesperado y valioso. Porque comprendían que en la vida son precisamente estos instantes simples pero llenos de afecto los que nos recuerdan el verdadero significado de la felicidad. Cerca del mediodía, los rayos del sol se filtraban entre las ramas del jardín, brillantes pero suaves, llenando el aire de una calidez serena. En medio del canto de los pájaros, Eugene y Tubi se levantaron juntas para preparar la comida. 2 mujeres que durante años habían estado separadas ahora trabajaban codo a codo en la cocina, cortando verduras, lavando hierbas, riendo y conversando. El golpeteo del cuchillo contra la tabla y el murmullo de sus voces
convertían la pequeña cocina en un espacio lleno de vida y ternura como si nunca se hubieran distanciado. En el porche, Ye y Adam acomodaban la mesa, lavaban los platos y preparaban los utensilios. Nadie lo pidió, pero todos parecían guiados por la misma alegría de estar reunidos. El aroma del pescado guisado, la sopa agria y las verduras salteadas empezó a invadir toda la casa, mezclándose con el olor del arroz recién cocido, despertando un apetito alegre en todos. Cuando la comida estuvo lista, los cuatro se sentaron alrededor de la mesa. El ambiente era cálido y acogedor, como si fueran una familia que siempre hubiera compartido techo y vida. Los años de distancia parecían desvanecerse en ese instante de unión en torno a un almuerzo sencillo, pero rebosante de afecto. Mientras comían, Uyen miró a Tubi con ojos llenos de cariño y preguntó: «¿Cómo está tu vida últimamente? ¿Todo va bien?» Tubi dejó los palillos a un lado, sonrió suavemente y respondió con voz tranquila: «Sí, estoy mucho mejor ahora, hermana. Después de despedirme de ti, aquella vez, tuve la suerte de encontrar a una persona buena que me ayudó a regresar a casa. Al principio, viví con mi madrastra, pero las tensiones crecieron y decidí mudarme. Ahora tengo una casita propia donde vivo con mi padre y mi hermano menor. No es una vida lujosa, pero es tranquila y estable». Uyen apretó la mano de Tubi con emoción, sus ojos se humedecieron. «Qué fortuna que ahora tu vida sea tranquila y estable. Eso es la verdadera felicidad». Conmovida la abrazó fuerte como si quisiera resguardar a su hermana pequeña. En ese abrazo había consuelo, gratitud y alegría. Tubi murmuró con voz temblorosa: «¿Y tu hermana? Desde que regresaste, todo ha estado bien. Te he extrañado tanto que decidí venir a buscarte». Uyen la miró con ternura y sonrió radiante. «Estoy bien, todo va mejorando poco a poco. Tu visita me llena de alegría». Ambas se miraron fijamente compartiendo una complicidad silenciosa. Luego, como si el corazón no pudiera contener tanta emoción, las dos estallaron en risas. Sus sonrisas eran puras, despejando todo rastro de tristeza. Adam y Ye, al otro lado de la mesa, también sonrieron, contagiados por esa calidez. Después de la comida, los cuatro siguieron conversando, recordando viejos tiempos, las dificultades que superaron juntos, las noches de desvelo y los sueños compartidos. Habían pasado de ser simples conocidos que se ayudaron en momentos críticos a convertirse en verdaderos seres queridos, unidos como una familia elegida por el destino. La casa se llenó de una atmósfera vibrante. Afuera, el sol del mediodía iluminaba cada rincón, los gallos cantaban a lo lejos, el viento soplaba suavemente entre los árboles y dentro, las risas y voces se mezclaban en perfecta armonía. En ese instante, ninguno pensaba en el trabajo ni en las preocupaciones diarias. Todos se entregaban al momento presente, saboreando cada segundo de aquel reencuentro inesperado. Comprendieron que la felicidad no reside en grandes logros, sino en momentos sencillos, compartir la mesa, contar historias y sentirse acompañados. Aquella comida sencilla y familiar quedaría grabada para siempre en sus corazones como un recuerdo luminoso, una prueba de que la vida, a veces, sabe regalarnos instantes mágicos que reafirman lo que realmente importa: la amistad, la familia y el amor verdadero. Por la tarde, cuando el sol ya se había suavizado detrás del tejado, Uyen propuso salir a pasear por los arrozales cercanos. Los cuatro caminaron despacio por el sendero del pueblo bajo la sombra de los bambúes. El viento soplaba suave, las espigas verdes desprendían un aroma fresco como una melodía tierna de la tierra natal.
Después de tantos años separados, caminar juntos, así les hacía sentir una paz profunda en el corazón. Los campos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. A lo lejos, algunos búfalos pastaban tranquilamente mientras los niños corrían y jugaban con risas claras que resonaban en el aire. Todo parecía un cuadro vivo de la vida rural tan sereno que Adam y Tubí no dejaban de admirarlo. ¡Qué hermoso!, exclamó Adam. Viviendo tanto tiempo en la ciudad ruidosa, había olvidado lo que era respirar esta tranquilidad. Jess sonrió con calma. El pueblo siempre es sencillo, pero es precisamente esa sencillez la que nos ata al corazón. Mientras avanzaban, charlaban sobre sus vidas. Huyen miró a Tubí con ternura y preguntó: ¿Y tú qué planes tienes para el futuro? Tú. Vi pensó unos segundos y respondió: Solo quiero cuidar bien de mi padre y de mi hermano menor, construir un hogar sencillo y estable. Después de tantas tormentas, he comprendido que la verdadera felicidad es la paz de cada día. Adam añadió con voz sincera: Yo sueño con abrir una pequeña tienda, trabajar en algo que me apasione sin tener que correr tras el ritmo frenético de la ciudad. Deseo una vida serena suficiente, pero sin competencia. Ye asintió con los ojos brillantes. Esos sueños sencillos son los que realmente permanecen. Yo solo deseo que mi familia tenga salud y podamos vivir en paz juntos. Huyen escuchaba y su corazón se llenaba de emoción. Respondió suavemente: Mi mayor deseo es conservar siempre momentos como este. Estar rodeada de personas queridas, reír y compartir, ese es el regalo más valioso que la vida nos puede dar. Hubo un momento de silencio. El viento de la tarde soplaba entre las espigas de arroz, trayendo consigo un aroma fresco. Entonces, los cuatro rieron al unísono y su risa se expandió por todo el campo, disipando cualquier preocupación. El sol se fue ocultando tras los bambúes, tiñendo el cielo de un naranja dorado. En el camino de regreso, seguían conversando, compartiendo planes y recuerdos. Cada palabra, cada mirada, era como una chispa que avivaba el calor de la amistad. Aquella tarde no fue solo un paseo. Fue una lección silenciosa. Después de todas las dificultades, lo que realmente importa es el afecto, la compañía y la esperanza en el mañana. Y en el corazón de cada uno de ellos comenzó un nuevo capítulo de amistad y fraternidad tan luminoso como el atardecer que se extendía sobre los campos. La pequeña casa de Huyen aquel día se llenó de risas que resonaban en cada rincón, desde el patio hasta el techo de tejas. Un espacio que solía ser tranquilo, ahora rebosaba de calor humano y vitalidad gracias a un reencuentro inesperado. No era solo la alegría de volver a verse, sino también la confirmación de que la verdadera familia no siempre depende de la sangre. Ellos, que alguna vez fueron simples desconocidos, habían compartido dificultades a lo largo de los años, sosteniéndose mutuamente en los momentos más duros cuando parecía imposible continuar. Y fue precisamente esa sinceridad, esa ayuda desinteresada, la que se transformó en un lazo irrompible, convirtiéndolos en seres queridos, indispensables en la vida de cada uno. Dentro de la casa, la luz del sol entraba por las ventanas iluminando las sonrisas radiantes en cada rostro. Las voces se entrelazaban en una charla animada y las carcajadas estallaban como una melodía armoniosa de amistad y cariño. No hacía falta decir demasiado, todos podían sentir la confianza, el afecto y la gratitud flotando en el aire. En ese instante la casa de Huyen dejó de ser solo un lugar para habitar. Se convirtió en un verdadero hogar, un refugio donde se atesoraban los sentimientos más puros, sinceros y eternos.
và ấm cúng đến lạ thường. Huyền đứng sững lại, đôi mắt chợt nhòe đi, trái tim cô như ngập tràn một niềm xúc động khó tả. Ước mơ có một ngôi nhà vững chãi, một tổ ấm riêng mình với Huyền chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Là một người phụ nữ đơn thân vừa nuôi con vừa mưu sinh, cô đã nhiều lần thấy giấc mơ ấy quá xa vời. Nhưng giờ đây, điều tưởng chừng không thể ấy lại hiện ra trước mắt. Đằng sau niềm vui này là biết bao tấm lòng đã chung tay, những con người từ khắp nơi xa chưa từng gặp nhưng đã sẵn sàng gửi tiền giúp cô mua những vật liệu tốt. Và trên hết là đôi bàn tay khéo léo cẩn mẫn của anh Đệ. Anh đã biến những tấm tre, những ván gỗ vô tri thành một căn phòng đầy hơi thở của hạnh phúc. Huyền bước vào căn phòng, nhẹ chạm vào những bức tường gỗ mịn màng, rồi ngồi xuống trước gương chắc chắn mà Đệ đã đóng. Cô tưởng tượng những buổi tối ấm áp khi hai mẹ con nằm bên nhau, nghe tiếng gió thổi qua ô cửa, lòng bỗng yên tĩnh đến lạ thường. Quay sang Đệ, anh thấy vẫn còn đang chỉnh lại từng góc nhỏ, mắt cô lại vẫn ướt. Chỉ bằng những hành động đơn giản, bằng sự tận tâm và chân thành, anh đã đem hết cho mẹ con một khởi đầu mới, một niềm tin vào cuộc sống. Ngôi nhà chưa hoàn thiện, nhưng trong lòng Huyền đã coi đây là một tổ ấm thật sự, nơi chứa đựng tình yêu, sự chia sẻ